buenas noches, docente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el análisis del caso uno de lo que es los cuellos blancos de Puerto, ¿no? Como punto número uno tenemos que es el contexto de la organización, que es el escándalo que pasó en los cuellos blancos, ¿no? Que se destapó en el 2018 a partir de las intersecciones telefónicas realizadas por la Policía Nacional, la Fiscalía, grabaciones difundidas por la prensa que mostraron cómo magistrados, fiscales, abogados y empresarios negociaban a favores de ellos lo que es los nombramientos, favores judiciales, sentencias, cambio de beneficios personales y etcétera, ¿no? Como punto número uno, 1.1 tenemos lo que es análisis del contexto de presupuesto, ¿no? Propuesto. Nos dice que en este caso de los cuellos blancos del puerto, constituye un ejemplo de paradigmático, que es la corrupción puede infiltrarse en las instituciones fundamentales de un país, en el sistema judicial peruano. Sus análisis permiten comprender las dimensiones de la corrupción del Perú y los restos que persisten en la corrupción, el Estado de Derecho sólido y transparente, ¿no? También nos indica este, frente a este panorama, ¿no? Se impulsaron reformas institucionales con el objetivo de fortalecer el sistema judicial y evitar situaciones que se repitieran similares, ¿no? Entre ellos, las medidas que adoptaron fueron la reestructuración del Consejo Nacional de Magistratura, hubo cambios, procesos de selección, evaluación de jueces, fiscales y transparencia y la rendición de cuentas. Eh, Como 1.2 también tenemos las leyes injustas y las obediencias en Sócrates, ¿no? Nos dice que en los diálogos platónicos, Sócrates sostiene que la obediencia a las leyes es fundamentalmente para poder garantizar la justicia y la estabilidad de la sociedad, pero sin embargo también nos advierte que existen circunstancias en las leyes del Estado que pueden ser injustas o contrarias a la moralidad, ¿no? Y en estos casos el individuo no tendría la obligación moral de obedecerlas. En esta tensión entre la legalidad y justicia resulta especialmente relevante para analizar los casos de corrupción de la estructural, ¿no? Si aplicamos el razonamiento en el caso de los cuellos blancos de Puerto, surge la pregunta de si los actores involucrados estaban moralmente obligados a cumplir las normas o practicar que sostienen la corrupción sistemática. Desde la lectura de socrática, ¿no? También se podría argumentar que aquellos que participaron en sobornos, tráficos, influencias y la manipulación de procesos judiciales violaron principios éticos universales y por lo tanto no estaban justificados a seguir las leyes o reglas legítimas en estos actos de corrupción. Como 1.3 también nos habla sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Nos dice que Platón propone la figura de lo que es los filósofo rey, nos dice que es un gobernante que reúne sabiduría y virtud, capaz de anteponer el bien común por encima de sus propios intereses de los demás. El filósofo rey equivaldría a un líder que impulse la irradiación de la corrupción, refuerce la integridad del sistema judicial y político y asegure la primicia de la ley y la justicia como fundamental en el orden social. Como 1.4 hablamos sobre la justicia y la moral ética de Nicómaco de Aristóteles, ¿no? Nos dice que sostiene que la justicia es una virtud fundamental que consiste en dar a cada persona lo que le corresponde. En su concepto existen dos tipos principales de justicia, que es la distributiva, que se refiere a la repartición equitativa de bienes y oportunidades en la sociedad, y la correctiva, que busca rectificar la desigualdad y agravios mediante el castigo y la reparación, aplicando las ideas del caso en lo que es el cuellos blancos del puerto. Ahí observamos cómo la corrupción viola ambos principios. Por un lado, distorsiona la justicia y que permite que un pequeño grupo sea beneficiario, ¿no? Y por otro lado, debilita la justicia correctiva, ya que la impunidad y la falta de sanciones efectivas eh, impiden reparar los daños ocasionados desde la injusticia y la desigualdad. Como 1.5 hablamos sobre el Estado y el contractualismo social y la corrupción de Hobbes, Lux y Rouser.
Nos habla que el contractualismo social representado por Thomas, Luke y Rawlse ofrece una perspectiva valiosa para analizar las relaciones entre el Estado y la corrupción. Y aquí en el caso de Cuellos Blancos del Puerto, el enfoque permite comprender cómo la corrupción puede interpretarse como una violación del pacto implícito en la sustentación, en la sustenta, que sustenta la legitimidad del Estado. Para Hobbes, el Estado surge del contrato social mediante lo cual los individuos renuncian a la parte de su libertad para obtener seguridad y orden. Leviathan sostiene que es necesario poder centralizarlo y fuerte para evitar el caos y la anarquía. Luke propone que un gobierno limitado y basado en consentimiento de los gobernados. En el segundo tratado sobre el gobierno civil establece que el objetivo principal del Estado es proteger los derechos naturales del individuo, que es la libertad y la propiedad, ¿no? Pero si un gobierno abusa del poder o se corrompe, los ciudadanos tienen derecho e incluso la obligación de resistir y reemplazarlos. Bajo esta óptica, la corrupción de los cuellos blancos del puerto, ¿no? Constituye una violación de los derechos fundamentales de los peruanos, por tanto justifica la demanda de reformas profundas o incluso el cambio estructural de las instituciones. También nos hablan que para Hobbes el Estado no garantiza orden ni justicia. Para Luke, porque vulnera los derechos naturales de los ciudadanos. Y para Roswell, eh, porque atenta contra la voluntad general, ¿no? En consecuencia, este caso subraya la necesidad de restaurar la integridad y la legitimidad del Estado a través de instituciones transparentes. Sobre la moral de Kant, también nos está hablando que Catania fundamenta el deber moral y la buena voluntad, ofrece perspectivas relevantes para analizar el caso peruano de Cuellos Blancos de Puerto. Según Kant, la moralidad se sostiene en la razón práctica y el cumplimiento del deber, lo que significa una acción es moralmente correcta si solo se realiza por respeto a la ley moral universal, sin depender los intereses personales de sus propios eh, de las propias posibles consecuencias, ¿no? En conclusión, nos dice que el caso de los cuellos blancos en Perú fue un recordatorio de los peligros y las consecuencias devastadoras de la corrupción sistemática de una sociedad. La revelación de una red de corrupción que operaba el sistema judicial y político, cómo ha mimado la confianza del público en la capacidad de un gobierno para administrar justicia de manera imparcial y proteger los intereses de la sociedad en conjunto. La confianza de la ciudadana es uno de los pilares fundamentales de la democracia, del Estado de los derechos. La corrupción permite que unos pocos individuos obtengan beneficios para ellos mismos. Esto socava los principios de justicia distributiva y crea desigualdad profunda en las perjudiciales de la sociedad, ¿no? Mi propuesta para la solución es poder hacer reformas profundas en el sistema judicial, desde la ética kantiana, ¿no? La justicia debe estar regida por principios universales que garanticen la imparcialidad, respeto a la dignidad humana. Para ello es necesario implementar procesos rigurosos, selección y evaluación, sobre todo lo que son a los jueces y fiscales, priorizando no solo una competencia técnica, sino también una integridad moral de los candidatos. También debe ser protegida y debe ser protegida frente a los políticos, ¿no? Para que ellos puedan así tener transparencia, rendir cuentas y también tener educación y campañas de concienciación de la lucha contra la corrupción y poder, más que todo, más que todo la cooperación, internacional, ¿no? Contra la corrupción, ya que la corrupción a veces trasciende las fronteras, por lo que a veces también requiere una propuesta global. Nos indica también que tenemos que tener un intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas con otros países para poder diseñar políticas más efectivas, ¿no? Y sobre todo reafirmar la moral y ver que los trabajadores de justicia garanticen una sociedad más justa y transparente, ¿no? Y deben de resistir a la corrupción, deben de denunciar los hechos o las propuestas que les dan en alguna oportunidad. Sería todo, gracias.